Bueno, César, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches en España, donde hay varias personas que nos están acompañando. Eh, Amevea, muchísimas gracias, César, a usted por la presentación, por la invitación y especialmente por darnos este espacio donde vamos a hablar de un tema muy importante y que nunca va a dejar de ser importante y actual, no solo en la salud animal y en la producción animal, sino también en la salud pública. Cuando hablamos de la salud o de los sistemas de producción animal, tiene que ver mucho con los sistemas de producción intensivos que hoy tenemos, en donde los animales tienen una gran carga de desafíos, de estrés que someten a ellos a un desafío permanente en su metabolismo y en su inmunidad. Y es importante porque pues hoy vamos a hablar de cómo la micronutrición y más específicamente las vitaminas tienen allí un papel importante sobre la inmunidad. Y una forma pues importante o una forma interesante de empezar esta charla es destacando la importancia de las vitaminas en la inmunidad y, por ejemplo, vamos a tomar lo que hoy estamos viviendo en temas de la pandemia, ¿no? Esta es una revisión muy recientemente publicada donde se muestra muy bien la relación que hay entre el estatus bajo de vitamina D y el número de casos de enfermedad por millón de habitantes y de muertos por millón de habitantes, en donde vemos cómo esa proporción, tanto de casos como de mortalidad, va en descenso en la medida que las personas tienen un mayor estatus de vitamina D en su sangre. Allí, por tanto, podemos entender esa relación tan importante que tienen las vitaminas y en este caso la vitamina D sobre la respuesta inmunológica y de aquí se desprenden algunas alternativas de tratamientos de soporte que hoy en día se está manejando en personas que han sido infectadas por el virus del SARS-CoV-2. Y otra forma también de analizar ese interés desde el punto de vista de la producción animal y especialmente en la avicultura es ver la cantidad de publicaciones que hoy actualmente encontramos, ¿no? Un número cada vez más abundante en donde se evalúan ese efecto que tienen las vitaminas sobre la respuesta inmune de las aves. Estos son tan solo algunos ejemplos en donde recientemente pues, se viene investigando el efecto, por ejemplo, del 25-hidroxivitamina D3 sobre la respuesta inmune de las aves y así sobre los mismos animales o a su progenie. Y en cuanto a nutrición o nutrición vitamínica en particular, y hablando de los objetivos ideales en cuanto a nutrición vitamínica, normalmente los objetivos que se han tenido en cuenta para determinar la nutrición óptima vitamínica han sido el evitar la deficiencia de estos nutrientes y maximizar el desempeño zootécnico. Sin embargo, hoy en día hay otros objetivos actuales, no menos importantes, como son el de promover una mejor respuesta inmune a los desafíos sanitarios, y esto va muy de la mano del bienestar animal, de esa tendencia actual que tenemos hoy. También favorecer el mejor desarrollo intestinal y salud intestinal, especialmente en estos sistemas que hoy en día cada vez son más frecuentes de no utilización de antibióticos promotores de crecimiento. Y, y de últimas, pero no siendo menos importante, estos objetivos actuales que existen en algunas compañías de tener el producto final, el alimento para nosotros, para los humanos, con algún grado de enriquecimiento vitamínico. Es decir, que el rol del nutricionista hoy en día y también del gerente de producción pues va a consistir en evaluar los requerimientos necesarios que tienen estos animales para alcanzar no solamente los objetivos habituales de máximo desempeño, sino también estos objetivos actuales, pero siempre lográndolo de una manera costo efectiva. Y en estas charlas, pues siempre habrá que hablar de que los animales de hoy son diferentes a lo que solían ser en el pasado y seguramente van a ser diferentes a lo que van a ser en el futuro por razón de la presión de selección genética. En esta gráfica, pues normalmente, y vemos muy claramente cómo ha ido evolucionando la ganancia de peso a través del tiempo. Vemos aquí dos curvas de ganancia de peso, una curva de hace 40 años y cómo en estos días este mismo animal tiene una ganancia promedio de peso mucho mayor. Y si lo analizamos desde el punto de vista de cantidad de alimento que necesitan ellos para lograr determinado peso, en este caso comparando datos del 2014, 2015 con datos actuales, podemos ver que un animal para lograr los 3.000 gramos de peso está requiriendo más o menos 350 gramos menos de alimento.
Es decir, que requiere aproximadamente un 7% menos de alimento y esa es la proporción misma que nosotros tendríamos que ajustar el nivel de inclusión, por ejemplo, de este caso de la vitamina D para mantener la ingesta de vitamina D proporcionalmente al consumo de alimentos. Y esto mismo también lo podemos entender en el caso del progreso genético de las ponedoras comerciales, en donde encontramos que no solamente hoy en día producen mucho más huevos, tienen picos de producción y estándares de productividad mucho más eficientes, sino que lo logran con mucho menos alimento. Podemos decir que comparado con unos 10 años atrás, están requiriendo entre un 7% y un 10% menos cantidad de alimento. Y si hacemos ese análisis un poco más para atrás, podemos decir que en los últimos 50 años han reducido casi en un 20% la cantidad de alimento, además de que producen mucho más cantidad de huevos por animal. Por eso entonces ya desde hace un buen tiempo se había establecido que para ponedoras la estimación es de alrededor de un 1% de disminución anual de la ingesta de las vitaminas por huevo producido, mientras que en aves de carne, ya sea pollo o pavos, podemos estar hablando de una reducción entre el 0,6 y el 0,8 por kilogramo de ganancia corporal. Por eso, esta ingesta de vitaminas reducida, debido a esa mayor eficiencia alimenticia que tienen los animales de hoy en día, es una de las razones que tenemos para entender el por qué es necesario un nivel superior de vitaminas. Pero también es importante mencionar situaciones normales que participan o rodean la producción avícola y que de una u otra manera pues van a influir en el desempeño de los animales, como por ejemplo situaciones o aspectos que tienen que ver con el manejo de los animales, la densidad de los sistemas intensivos que nosotros utilizamos hoy en día que pueden llegar a afectar la calidad del aire o que pueden los animales tener cierto nivel de ruido o situaciones de clima que de algún momento pueden llegar a causar una influencia en el desempeño y en la salud. Y otros aspectos que no solo se relacionan con el manejo, sino también con situaciones de enfermedad como tal, ya sean enfermedades infecciosas o desórdenes metabólicos que pueden llegar a causar un mayor estrés, una situación prooxidativa por liberación de radicales libres, y que todo esto puede desencadenar en procesos de inflamación que pueden llevar a una respuesta inflamatoria que pueden afectar las respuestas de desempeño del animal. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, que estos animales tienen unos desempeños productivos supremamente altos que las hacen más susceptibles a estas situaciones de estrés oxidativo que sin duda pues van a llevar a que estos animales requieran mayores niveles vitamínicos. Y otra manera de mostrar todo lo que acabamos de hablar es a través de esta curva de respuesta del animal frente a la dosis de inclusión de un nutriente, en este caso frente a la dosis de inclusión de vitaminas, en donde nosotros podemos hablar, por ejemplo, de que si incluimos unos niveles deficientes apenas suficientes unos niveles apenas para que eviten la presentación de la deficiencia del ingrediente o de la vitamina en este caso, pues no van a ayudar a que se presenten completamente todo el desempeño zootécnico para los cuales estos animales han sido seleccionados. Por eso podemos hablar de estos niveles crecientes en cuanto a vitaminas. Un nivel subóptimo es un nivel en que nos va a ayudar a prevenir esos signos y desórdenes de la deficiencia clínica como tal, de la carencia de este nutriente, pero no nos va a permitir lograr los niveles óptimos de salud y especialmente de productividad. Ya cuando hablamos de niveles óptimos, estamos incorporando pues el concepto de que estamos dando los niveles adecuados para que la genética exprese todo su potencial allí en estos animales y que además va a permitir una salud adecuada para ellos y que logren expresarse así totalmente su potencial. Sin embargo, hoy en día podemos hablar de algunos niveles a través de aplicaciones especiales en donde queremos tener niveles arriba de estos óptimos, ya que se logran optimizar atributos como la inmunidad, como la calidad del mismo producto final en cuanto a enriquecimiento o como la misma calidad y salud del animal. En este caso podemos hablar de la salud de la estructura ósea, la conformación de la estructura ósea. Por eso es importante entender esa correlación que hay entre inclusión de un nutriente, en este caso vitaminas, y la respuesta que nosotros queremos esperar del animal.
Y entonces, pues, entrando un poco más en materia, hablemos algo de las vitaminas, algo muy sencillo, ¿no? Las vitaminas o aminas vitales, que por eso tienen ese nombre allí, son compuestos orgánicos que son requeridos en cantidades muy pequeñas, pero que a pesar de que son incluidos en esas cantidades muy pequeñas a través de microgramos o miligramos por kilo de peso, son esenciales para la vida y para todo el funcionamiento normal del organismo. Normalmente, pues las hemos clasificado en dos, en vitaminas liposolubles y en vitaminas hidrosolubles. Y algo muy importante es que, bueno, la mayoría de ellas no las pueden sintetizar los animales, con algunas excepciones, por ejemplo, la vitamina C, como hablaremos un poco más adelante, pero la mayoría de ellas no se pueden sintetizar y por lo tanto deben obtenerse en el alimento. Es así que son esenciales en la dieta, esenciales en la dieta de los animales, ya que ellas controlan el metabolismo. Carlos, se activó el mute del micrófono. Ahí, no sé qué Sí, ya. pasó. Ahí, ¿dónde me quedé? Nos quedamos Ok, voy a empezar de nuevo con esta entonces. Como decíamos, de manera general, ellas no se pueden sintetizar. Algunas de ellas, especialmente la vitamina C, en algunos casos podemos considerar que la sintetizan los animales, pero en muy pocas cantidades. Pero la mayoría de ellas deben ser suministradas en el alimento, por lo tanto son esenciales en su dieta. Ellas controlan el metabolismo, muchas funciones anabólicas y algunas funciones catabólicas, es decir, que facilitan tanto la síntesis como la degradación de nutrientes y moléculas importantes para la formación de otros tejidos. Algunas de ellas, unas más que otras, proporcionan una producción oxidativa a nivel celular y por eso pues podemos decir que son necesarias para una salud óptima y unas funciones fisiológicas normales tanto para el crecimiento como para el desarrollo, el mantenimiento, la reproducción y especialmente en lo que hoy nos atañe, que es la respuesta inmunológica. Y algo que tenemos que empezar a hablar también es que todo organismo vivo es permanentemente invadido o desafiado o atacado por cuerpos extraños que son llamados antígenos. Y allí podemos enunciar a los alergenos, las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, etcétera. Y el organismo cuenta con un sistema inmunitario que es un conjunto de estructuras y procesos biológicos que generan una reacción bien coordinada, bien organizada, mediante la cual el cuerpo o el organismo va a detectar a estos antígenos y los va a tratar de destruir o evitar que invadan todo el organismo. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema inmunológico de las aves es una entidad muy compleja, multifactorial, que va a verse afectado por muchas situaciones, entre ellas, por ejemplo, la edad de las aves. La respuesta inmunológica es diferente en un animal joven que en un animal de mayor edad. La composición y la ingesta de la dieta, si el animal está consumiendo una relación de energía-proteína determinada, puede verse influenciada la respuesta inmune, así como si el animal está comiendo o no lo que espera que reciba al día de edad o en el momento de crecimiento. También tiene que ver mucho lo que hablábamos, el potencial genético de crecimiento va a afectar de manera importante cómo responde inmunológicamente estos animales y sin duda el medio ambiente y sin duda las condiciones de estrés, pero hay algunos otros factores en los cuales nosotros podemos influenciar su respuesta. Uno de ellos es la vacunación, uno de los sistemas que nosotros tenemos para control de enfermedades. La vacunación es una forma de influenciar el sistema inmunológico y hacer que responda de alguna manera que nosotros queramos. También la presencia o la ausencia de patógenos puede llegar a influenciar de alguna manera la respuesta del sistema inmunológico. Y como decíamos hace un momento, los sistemas actuales de producción de proteína animal que incorporan el concepto de retiro de antibióticos promotores de crecimiento también llegan a influenciar la manera en que el sistema inmunológico va a responder. Y por último, y no menos importante, pues tenemos que mencionar la nutrición. Y dentro de la nutrición, hoy vamos a hablar específicamente de la micronutrición, cómo puede llegar a influenciar la respuesta del sistema inmunológico. Y para hacer un breve resumen, con el perdón del doctor Luis Gómez,
el perdón de hablar de inmunología, sabiendo que usted es un experto en esto, la respuesta inmune la podemos hablar o determinar desde dos puntos de vista, o desde dos tipos de respuesta. El primero es la respuesta inmune innata o la respuesta inmune inespecífica, que está conformada principalmente por esas barreras físicas y químicas que el organismo tiene per se. Por ejemplo, la piel, en el caso de las aves, las plumas, la saliva, la descamación, el sudor, etcétera. Ellas son parte del sistema de la respuesta inmune innata y que actúan de manera inespecífica a los primeros desafíos, a los desafíos que cualquiera de nosotros o de un ave puede tener en el día a día. Sin embargo, también tiene algunos mecanismos celulares y humorales que participan o hacen parte de la respuesta inmune innata. Allí tenemos que nombrar algunas de estas células de la línea blanca que tienen una acción muy importante en el retiro de antígenos, como son los fagocitos, como son algunas citoquinas proinflamatorias, algunos factores antivirales, como el interferón, como el factor de necrosis tumoral y algunas interleuquinas allí que participan en la respuesta inflamatoria aguda, que ayudan a defendernos de esas agresiones permanentes iniciales que pueden tener un organismo. Pero también tienen un componente que se considera un componente humoral, que pueden ser denominadas estas proteínas de complemento, además de la lisozima y algunas enzimas allí que ayudan a esa respuesta inespecífica ante los antígenos, ante los patógenos que nos quieren invadir. Y algunas características a tener en cuenta de esta respuesta inmune innata, pues como decíamos, no es específica, entonces hay que considerar eso, es la primera barrera allí de defensa que nosotros tenemos en contra de los antígenos a su agresión inicial. Su exposición produce una respuesta máxima rápida, inmediata, tratando de que haya una contención rápida de estos antígenos. Tiene, como decíamos, algunos componentes humorales y otros mediados por células. Y algo que es importante de diferenciar de la otra forma de respuesta inmune es que esta respuesta inmune no genera una respuesta inmunológica de memoria. La otra forma de respuesta del sistema inmunológico es la respuesta adaptativa. Y esta respuesta adaptativa también tiene unos componentes celulares y humorales. Y en estos componentes celulares, pues también hay algunas células de la línea blanca, pero que tienen un efecto mucho más directo sobre los antígenos, ya sea por la liberación de algunas citoquinas o porque la interacción de ellos va a terminar en la producción de... Se desactivó el micrófono, Carlos, nuevamente. Allí. Ahí. Y desde la parte humoral, pues esa producción de estas células secretoras de inmunoglobulinas en lo que denominamos como anticuerpos. Entonces, cuando nosotros hablamos de características de esta respuesta inmune adaptativa, tenemos que hablar de que es específica contra los patógenos de los antígenos, que tiene que ocurrir un intervalo entre la exposición y su respuesta máxima, y eso está asociado a todos estos mecanismos que tienen que darse en la interacción entre estas células y la producción de inmunoglobulinas. Tiene unos componentes humorales y otros mediados por células y a diferencia de la respuesta inmune innata o inespecífica, esta sí llega a producir una respuesta inmunológica de memoria para que posteriormente ante un segundo desafío por el mismo antígeno, el animal responda de manera mucho más directa, más específica y mucho más rápida. También hablando de respuesta inmune y cómo estos procesos pueden llegar a tener unas consecuencias, podemos hacer aquí un recuento de más o menos lo que pasa cuando un organismo, un ave en este caso, tiene un desafío patogénico. Entonces, indudablemente la primera barrera de defensa va a ser ese sistema inespecífico, ese sistema inmune innato, en donde pues vamos a tratar de contener allí el desafío. Pero si el desafío no es contenido de esa manera, tenemos que empezar a buscar un mecanismo de defensa mucho más específico que va a causar una estimulación de los linfocitos, de los macrófagos, producción de citoquinas, algunas proinflamatorias, que pueden llegar a producir esa respuesta de proteínas de fase aguda, que esa producción de estas proteínas de fase aguda va a llegar a causar algunas consecuencias que son indeseadas en el animal o en los organismos, como son la producción de pérdida del apetito, disminución en el consumo, el incremento de la temperatura, la movilización celular. Todo esto genera un recambio de todas estas células componentes del sistema inmune que hace que requieran mucho más nutrientes.
Y entonces ese requerimiento de nutrientes para toda esta producción de citoquinas y de proteínas de fase aguda va a hacer que los animales pues no ganen el peso en el caso de las aves de ganancia de producción de carne, o que baje la productividad en el caso de aves de producción de huevo y la misma ganancia de peso en ellos también, y se deba a esa competencia de nutrientes entre la respuesta inmunológica y los nutrientes necesarios para crecimiento. También se pueden dar situaciones en donde se afecte la mineralización, el desempeño productivo, como acabamos de decir. Y por eso pues se ha postulado muy bien por algunas personas que la inflamación tiene un costo energético alto y que puede llegar a causar una pérdida en el desempeño de los animales, que puede llegar incluso a una emaciación muscular. Por eso, si nosotros logramos una mayor eficiencia en la respuesta inmunológica, causando un costo reducido en nutrientes, tratando de controlar que esa respuesta inmunológica sea mucho más eficiente y costo efectiva en términos de nutrientes, vamos a lograr de que el animal responda de la mejor manera, sin afectar los nutrientes que requieren ellas para el mantenimiento y el crecimiento. Entonces, definitivamente, pues la nutrición tiene un efecto importante sobre la respuesta inmune y la salud. Y sabemos que ante situaciones inmunológicas particulares, en zonas que son endémicas, algunas enfermedades o en desafíos que podemos tener en algún momento que surjan por alguna quiebre en la bioseguridad, las enfermedades infecciosas pueden llegar a diseminarse y a generar un brote demasiado fuerte, que si no lo controlamos de alguna manera, pues puede, además de causar mortalidad en los animales que respondan inmunológicamente a este desafío, va a causar una pérdida del desempeño. Por eso tenemos que tener una gran eficacia en el sistema inmunológico, ya que este es el primer sistema de defensa, o la primera línea de defensa que nosotros necesitamos para que todo funcione muy bien en lo que tiene que ver en respuesta inmunológica, sin que se afecten el desarrollo de los órganos vitales y que haya una rápida expansión de las células efectoras de esta respuesta inmune y una síntesis subsecuente de los anticuerpos, ojalá sin causar un detrimento del desempeño de los animales. Entonces, dentro de todo ese grupo de micronutrientes y de esas vitaminas que mencionamos al comienzo, entre liposolubles y hidrosolubles, vamos a hacer referencia a estas cuatro por temas de tiempo, quizá por temas de relevancia. Son vitaminas como la vitamina A, la vitamina D, su metabolito, el 25-hidroxi-D3, la vitamina E y la vitamina C, que han demostrado tener una actividad moduladora directa sobre el sistema inmunológico. Y esa actividad podemos enmarcarla en ciertos procesos que podemos hablar en que ellas pueden llegar a alterar la transcripción de algunos genes que son asociados al sistema inmune, contribuyendo pues a esas actividades antioxidantes y de control de enfermedades. También ayudan a la modulación de la respuesta inmune mediada por las células, por los anticuerpos, ayudan a la modulación y a la producción de algunas citoquinas que pueden ser en algún dado caso proinflamatorias y otras antiinflamatorias, causando allí una inmunorregulación. Y en general, pues todas ellas pueden llegar a tener en algún momento un efecto antiinflamatorio que va a ser benéfico en el caso de tener una respuesta inmune eficaz, pero que no demande tanta pérdida de nutrientes en esa respuesta. Entonces, pues para empezar, vamos a hablar de la vitamina A. La vitamina A o ácido retinoico ya hace parte de un grupo de compuestos retinoides liposolubles que tienen propiedades similares al retinol. Y lo que tenemos que hablar allí es que las células del sistema inmune adquieren la vitamina A por difusión pasiva y allí esta se va a adherir a este receptor X retinoico, en donde este receptor va a ser el que module la actividad de estas células inmunológicas, activando, por ejemplo, la producción del complejo mayor de histocompatibilidad en las células dendríticas, aumentando la producción de estas proteínas, de fase aguda, incrementando la producción de la interleuquina 6, que es una interleuquina proinflamatoria, pero también estimulando la producción por ejemplo, de células tipo B y toda la producción en mucosas, por ejemplo, en mucosa respiratoria, en mucosa intestinal, de inmunoglobulinas de tipo secretorio como la inmunoglobulina A, que es tan importante en la contención local de algunos patógenos a nivel de estos tejidos.
Por eso, pues, encontramos muchas publicaciones, algunas no tan recientes, otras más recientes, donde se logra encontrar cómo la suplementación de la vitamina A puede llegar a tener un incremento, por ejemplo, en la respuesta a los títulos de anticuerpos de enfermedad de Newcastle o al desarrollo de algunas células tipo T que pueden ayudar a la producción, a la respuesta inmunológica. Y un ejemplo de estos estudios lo vemos aquí, en donde se encontró que en aves que eran o no desafiadas por calor, en la medida de que se incrementaba el nivel de inclusión de vitamina A, la respuesta en cuanto a títulos serológica contra la enfermedad de Newcastle era mayor en la medida que se incrementaba la inclusión de la vitamina A, independientemente o no si los animales estaban desafiados a estrés por calor. Y esa respuesta también se encontró cuando se evaluó la respuesta mediada por células en cuanto a la proliferación de los linfocitos T, en donde se encontró que en la medida de que se incluía un mayor nivel de vitamina A en la dieta de estas aves, lograban los animales a tener una mayor proliferación de células tipo T, incluso también en el grupo de animales que tenían un desafío por estrés calórico. La vitamina C o ácido ascórbico es una vitamina soluble en agua, es diferente a la vitamina A o no está dentro del grupo de las vitaminas liposolubles. Ella es biosintetizada por las aves, pero en muy poca cantidad. Y especialmente en casos de infección o en casos de estrés calórico, estrés por manejo, los niveles de esta vitamina van a disminuir rápidamente porque se utilizan como antioxidante. Entonces es muy importante utilizar la suplementación. La vitamina C tiene algunas actividades principalmente asociadas a procesos de antioxidación a nivel intracelular. Ella incrementa la producción, por ejemplo, de la enzima glutatión peroxidasa, y allí también tiene algunas acciones directas sobre las células del sistema inmunológico, en las que podemos resumir de esta manera, en donde se incrementa la producción de algunos factores antivirales, algunos factores como el interferón, disminuye, por ejemplo, la producción de interleuquina 1 beta y interleuquina 6, que son interleuquinas proinflamatorias, es decir, que ya va a tratar de disminuir esa respuesta de producción de proteínas de fase aguda, que son las que nos pueden causar detrimento en el desempeño de los animales. Pero se ha hablado que tiene una acción antiviral, y esa acción antiviral tiene que ver mucho con la estimulación que ella hace en la proliferación de células tipo T y proliferación de células tipo B, que al fin y al cabo va a llegar a confluir en un incremento en la producción de inmunoglobulinas, especialmente pues inmunoglobulina M o esta inmunoglobulina que se produce principalmente al inicio de las infecciones. Esto tiene que ver mucho también con ese estímulo positivo como decíamos, en la producción de interferones y de algunas interleuquinas que en cambio, a diferente de estas, tienen un efecto antiinflamatorio. Por eso también podemos enunciar aquí que hay muchos estudios que se vienen presentando en donde se ha determinado ese beneficio que hay en la regulación positiva sobre algunas interleuquinas y sobre algunos tipos de células que tienen que ver en la respuesta inmunológica. Un ejemplo de estos estudios, cabe la pena mencionar aquí, en donde se evaluó la respuesta mediada por células a dosis crecientes de ácido ascórbico, 0,25, 0,5 y 1 gramo de ácido ascórbico por kilogramo de dieta, y se determinó como la proporción tanto de células ayudadoras T y supresoras T, CD4 o CD8, era mayor en la medida que se incrementaba la inclusión de la vitamina C en la dieta. Y en el caso de la respuesta humoral también se encontró una muy buena respuesta en la medición de inmunoglobulina E dirigida al desafío con albúmina sérica bovina al tercer día, al sexto día, al décimo día y al día 14 de aves deponedoras que fueron desafiadas con esta albúmina sérica, y se encontró que en la medida que la dosis de inclusión de vitamina C era aumentada, la respuesta humoral, es decir, la producción de inmunoglobulina G, también era incrementada. Es decir, que los animales tienen una respuesta mejor, tanto celular como humoral, cuando tienen una inclusión mayor o cuando son
suplementados en la dieta con dosis mayores de vitamina C. La vitamina E o tocoferol también es una vitamina liposoluble como la vitamina A, que conduce a un aumento del suero de las enzimas que tienen que ver mucho con las respuestas antioxidantes que tienen las células, como por ejemplo la enzima superóxido de mutasa, la glutatión peroxidasa, pero también ellas tienen una acción directa en la proliferación de algunas células que tienen que ver con el control de enfermedades o control de patógenos de la línea T y de la línea C, que ellas van a redundar en la producción de inmunoglobulinas secretorias como la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina Y también en el control de algunas inmunoglobulinas que tienen alguna acción proinflamatoria como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 1,6 y la proliferación especialmente de algunas células que nos ayudan a incrementar la respuesta de contención de los antígenos como son los macrófagos. Aquí, de la misma manera que lo hemos presentado con las otras vitaminas, vemos pues la cantidad de reportes que hay en donde la vitamina E a dosis mayores de inclusión pueden llegar a tener un efecto importante en la respuesta inmune, pueden llegar a disminuir la producción de algunas interleuquinas proinflamatorias, puede llegar a incrementar la producción de células linfocíticas, puede llegar a incrementar la producción de células de macrófagos peritoneales que pueden ayudar a la contención de la invasión de los patógenos en el sistema en general, y también se ha reportado ese incremento de los títulos de anticuerpos a algunas enfermedades, en este caso, por ejemplo, Newcastle. Un ejemplo de estos estudios es entonces aquí este estudio en donde se evaluó la proliferación de linfocitos en aves que tenían algún tipo de estrés, en donde aquí vemos que se comparó la inclusión de 25 unidades internacionales por kilo o de 65 unidades internacionales por kilo de alimento, y se encontró cómo así los animales fueran desafiados con concanavalina A o con un lipopolisacárido, en la medida de que se incrementaba la dosis de vitamina la proliferación linfocítica era mayor en las aves que recibieron mucho más inclusión de vitamina E. Y si nosotros evaluamos esto, si se reflejó de alguna manera en el desempeño de estas aves, siendo ellas ponedoras, no se encontró que hubiera un efecto en el caso del peso del huevo, cuando incluíamos mayores niveles de vitamina E, pero sí encontramos que hubo una respuesta positiva en la producción de huevos. Esto a pesar de que los animales estaban siendo desafiados por un lipopolisacárido, por la concanavalina A. Es decir, que el animal logró tener una respuesta de proliferación de linfocitos adecuada, pero una contención de la respuesta inflamatoria, lo cual es lo que nosotros esperamos. Recientemente se hizo una publicación bien interesante, un metaanálisis donde se incluyeron datos de más de 51 publicaciones de todo el mundo, y aquí ustedes ven la proporción de dónde era el origen de estas publicaciones, es decir, que hay una representación global de publicaciones referentes a la inclusión de la vitamina E y la respuesta inmune. Y en este metaanálisis se logró determinar pues que la dosis creciente de vitamina E tiene un efecto muy importante en la respuesta mediada por células, pero también en la respuesta humoral. Entonces, esto es un dato muy interesante porque está recopilando los resultados de muchos estudios a nivel mundial. Hablando ahora de vitamina D, vamos a finalizar con esta, hablando pues de esta vitamina, el colecalciferol. Es una vitamina también liposoluble como la vitamina A, como la vitamina E. Y para empezar a hablar de ello, tenemos que empezar hablando de cuáles eran los niveles de requerimiento que se tenían, por ejemplo, establecidos en las guías del National Research Council, del NRC, en 1994, donde allí se hablaban de unas recomendaciones de 375 unidades internacionales por kilogramo de alimento, muy lejanas a las que hoy utilizamos. Y después de estos años empezaron a hacer algunas investigaciones en donde, por ejemplo, se logró determinar que pasar de una inclusión de 200 unidades internacionales por kilo de alimento a 3.500
puede llegar a tener un incremento en el rendimiento de los animales, en el desempeño zootécnico, en la ganancia de peso, en la mineralización ósea, pero también en el peso de los órganos linfoides. Entonces, esto ya nos empieza a enviar una señal de esa influencia directa que tiene la mayor inclusión de la vitamina D o la vitamina D per se en la respuesta inmunológica. La suplementación de la vitamina D también se ha determinado que protege a las aves no solo de esa deficiencia, sino también del estrés inmunológico. Por eso es que hoy en día en avicultura es normal hablar de niveles de inclusión que pueden estar entre 3.000 a 4.000 unidades internacionales por kilogramo de alimento. La vitamina D, pues como decíamos, es liposoluble, es un nutriente esencial que juega papel integral en el mantenimiento de la homeostasis del calcio, del fósforo, en la formación de los huesos, en la formación de la cáscara, en todos estos procesos de absorción, de excreción, de resorción de calcio y de fósforo, y también que tiene un efecto directo sobre la estimulación del sistema inmune y de algunas células musculares, tanto en su estimulación en el crecimiento como en su diferenciación. Y esto tiene que ver mucho en que algunos receptores específicos de la vitamina D están localizados en muchos de estas células y tejidos, y allí directamente la vitamina D en su forma activa va a causar un efecto directo de estimulación o de modulación en el caso de las células de la respuesta inmunológica. Y entonces la vitamina D pues también es una vitamina que las células del sistema inmunológico adquieren o reciben por difusión pasiva, y cuando están allí se adhieren a su receptor de la vitamina D3 causando una estimulación en ellas, ya sea en algunas de ellas inhibiendo la producción de interleuquinas asociadas a la respuesta inflamatoria, es decir, a interleuquinas proinflamatorias, que van a hacer que se controle de manera eficaz la producción de proteínas de fase aguda que nos van a causar un detrimento del desempeño, pero también va a haber un control en la proliferación de algunas células de tipo D o tipo C, es decir, tratando de hacer mucho más eficaz la respuesta de estos animales a un desafío por antígenos. Y allí hay muchos reportes en donde nos habla cómo la inclusión mayor de vitamina D va, por ejemplo, a incrementar los títulos de anticuerpos a ciertas enfermedades, va a causar una regulación positiva de alguna producción de interleuquinas que tienen un efecto antiinflamatorio o que pueden llegar a incrementar la producción de anticuerpos, como mencioné hace un momento. Algunos ejemplos en donde se puede ver esa acción de la vitamina D en una respuesta eficiente de los animales es este. Este es un estudio en donde se analizó cómo era la respuesta fagocítica de la progenie de reproductoras que habían sido suplementadas con 25-hidroxivitamina D3. Y se evaluó esa capacidad fagocítica al día 1 y al día 4 de eclosión, y se encontró cómo la progenie de las reproductoras que habían sido suplementadas con este metabolito de la vitamina D3 tenían una mayor respuesta fagocítica. Es decir, que la vitamina D en su forma de 25-hidroxivitamina D3 ayudaba a una maduración temprana tanto de los monocitos como de los macrófagos de estos animales, lo cual pues va a favorecer la respuesta de ellas a desafíos iniciales en la vida. Y todos conocemos que los pollos de engorde, pues cuando llegan a un galpón pueden encontrarse con situaciones de campo más desafiantes en algunos casos, más que en otros, en donde no tenemos procesos, por ejemplo, de alistamiento adecuados, o cuando no tenemos una calidad en el tipo de huevo que llevamos a incubación, pueden llegar a causar la necesidad de que los animales, en este caso los pollitos, tengan una respuesta inmune muy eficiente desde el comienzo de la vida. Otro estudio muy interesante que se realizó ya con aves un poco mayores en edad es este estudio en donde se evaluó la inclusión también de 25-hidroxivitamina D3 durante todo el ciclo de producción, durante los primeros 14 días de vida, y cómo reaccionaban estos animales en cuanto a ganancia de peso después de haber sido desafiados con una inyección de un lipopolisacárido extraído de una Salmonella typhimurium. Lo que se espera cuando estos animales son desafiados por una inyección de lipopolisacárido es que pierdan peso por toda esa producción de proteínas de fase aguda, de esa respuesta inflamatoria
inespecífica al comienzo. Y entonces una forma de evaluar si hay una respuesta adecuada, regulada de los procesos inflamatorios es evaluar cómo se comporta la ganancia de peso después de esa inyección. Y eso fue lo que se hizo en este estudio. Se evaluó cuál era la ganancia de peso 24 horas después de la inyección de ese polisacárido. Y vemos como aquí, cuando se realizó la inyección del hipopolisacárido al día 21 y se midió el peso de los animales 24 horas después, el grupo de animales que estaba recibiendo 25-hidroxivitamina D3 siguió ganando peso, y esto también lo encontramos cuando se repitió esta inyección por lipopolisacárido al día 35. Es decir, esto nos está indicando que la suplementación de vitamina D en su forma de 25-hidroxi-D3 tiene una respuesta inflamatoria mucho más regulada, lo que le va a permitir al animal seguir teniendo energía para el desempeño sin perder eficiencia en la respuesta inmunológica al desafío. Y en ese mismo estudio, para determinar la causa de por qué los animales respondían de esa manera, se evaluó también la producción de la interleuquina 1 beta, que es una interleuquina que he venido mencionando, proinflamatoria, en donde vemos que el grupo de animales que recibió vitamina D en su forma de 25-hidroxi-D3 tuvo una menor expresión del RNA mensajero de interleuquina 1 beta, comparado con las aves que no recibieron la suplementación con 25-hidroxi-D3, es decir, las que solamente recibieron, en este caso, vitamina D. Entonces, podemos decir que hay una regulación y una modulación de la producción de proteínas de fase aguda, que es la que nos va a causar allí un detrimento del crecimiento o del desempeño. Otra forma que también se logra determinar cómo la vitamina D3 en su forma de 25-hidroxi-D3 puede llegar a estimular o a hacer más eficiente la respuesta inmune fue la que se determinó en este estudio, en donde a manera in vitro se midió la producción intracelular, la producción de los macrófagos, la producción de óxido nítrico, de los macrófagos que fueron estimulados por lipopolisacáridos. Hay que recordar que el óxido nítrico es un radical libre que producen los macrófagos para eliminar los antígenos que ellos han fagocitado. Es decir, que si tienen mayor producción de óxido nítrico, van a ser mucho más eficientes en la eliminación del patógeno durante el proceso de fagocitosis. Y eso es lo que se encontró en estos macrófagos, que en la medida en que se incluía una estimulación in vitro mayor de ellos, una estimulación mayor con 25-hidroxi, causaba un incremento del ácido nítrico en estos macrófagos. Por eso de allí podemos decir que va a favorecer también la eficiencia en la que ellas responden ante el desafío de las bacterias. Y todo esto, ¿cómo se va a reflejar en el animal? Este es un estudio que se publicó en el 2017, en donde se incluyó en la dieta de ponedoras comerciales en diferentes periodos de la vida el 25-hidroxivitamina D3. Se incluyó de manera permanente, es decir, desde que nacieron hasta que terminó el ciclo de producción en la semana 90, o hasta la semana 15, o hasta la semana 17, o hasta la semana 30, o hasta la semana 40. Y allí se tuvo inesperadamente un desafío sanitario por coriza. Inesperadamente, no fue planeado, era un estudio de campo, pero en este estudio de campo nos permitió evaluar cómo los animales que recibieron permanentemente la inclusión de 25-hidroxi-D3 tuvieron una menor afectación de la producción en cuanto a huevos y una recuperación mucho más rápida que los animales que en este caso solamente habían recibido vitamina D3, que cayeron más en la producción, subieron menos, cayeron más y se recuperaron más lento. Aquí en la curva de color violeta podemos ver que los animales que recibieron permanentemente el 25-hidroxi-D3 cayeron menos y se recuperaron mucho más rápido. Y un estudio casi que calcado de este se encontró
años atrás en la Universidad Autónoma de México, donde también los animales tuvieron un desafío por coriza y se encontró el mismo patrón de respuesta en donde los animales que recibieron la suplementación con 25-hidroxi-D3 tuvieron una caída de producción mucho menos acentuada y una recuperación mucho más rápida que los animales que no habían recibido en ningún momento la suplementación del 25-hidroxivitamina D3 y que recibían únicamente vitamina D. Entonces podemos decir que por todo lo anterior, la inclusión de la vitamina D en la dieta va a causar un menor efecto de estos desafíos sanitarios y va a hacer que los animales respondan de manera mucho más eficiente a este desafío. Entonces, ya para concluir, como puede verse entonces, las vitaminas A, la D, la C y la E tienen unos efectos muy importantes sobre la función del sistema inmunológico. Entonces, su inclusión en la alimentación de las aves, pues no es solo esencial para el crecimiento, sino también para la salud y para el mantenimiento y mejora de toda la respuesta inmunológica. Estos efectos pues van a incluir mejoras en la respuesta inmune innata contra estos microorganismos, pero también en la respuesta inmune adaptativa. Y va a hacer que esa respuesta sea mucho más eficaz, mucho más eficiente y va a favorecer incluso las situaciones en las que nosotros queremos favorecer una respuesta inmunológica adecuada, como son la vacunación, por ejemplo, en donde se va a tener una mejor regulación de esa respuesta. Entonces, si nosotros no tenemos una suplementación adecuada de estas vitaminas, pues vamos a llegar a afectar no solamente el crecimiento y el metabolismo por el requerimiento de estos nutrientes, sino también toda la respuesta del sistema inmunológico. Y por eso, pues, con una nutrición adecuada, nosotros podemos decir que vamos a asegurar el mejor desempeño productivo, pero también una respuesta inmune adecuada, ya que va a hacer que esa respuesta disminuya en duración, controlemos los patógenos, controlemos las enfermedades infecciosas y logremos tener un adecuado desempeño y una máxima rentabilidad. Eso era todo lo que tenía preparado para hoy. Espero que haya sido de completo entendimiento, del agrado de ustedes. Si tienen, por favor, alguna pregunta, estamos aquí para tratar de responderlas. No olviden, por favor, dejarnos sus datos allí en el chat, de dónde se conectan, de qué empresa hacen parte o de qué organización hacen parte. Y nuevamente, muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Doctor Luis Miguel, gracias. Gracias, doctor Lozano. No sé si hay algún comentario de parte de César o empezamos con la sesión de preguntas. Adelante, doctor Luis Miguel. Bueno, doctor Lozano, quiero felicitarle, una excelente conferencia, muy bien trabajados los temas y muy también aplicados a lo que es nuestra práctica diaria como responsables de la salud avícola. Hay varias preguntas, estoy tratando como de resumir y para no entrar a repetir en algunos temas. Y la primera pregunta tiene que ver con el uso de vitaminas en agua, teniendo en cuenta que el alimento ya tiene requerimientos, supongo yo, nutricionales cubiertos. Entonces, el uso de vitaminas en agua, ¿cuándo, cómo y por qué? Bueno, primero hay que partir del hecho de que las dietas, como usted muy bien mencionó, doctor Luis Miguel, tienen en principio un diseño adecuado en la inclusión de nutrientes. Sin embargo, hay que hablar que esa inclusión de nutrientes tiene que ser revisada con cierta frecuencia durante las etapas de producción, ya que en ciertos momentos de la vida los requerimientos del animal pueden ser mayores. Como mencionábamos, hay situaciones de campo que pueden hacer que los requerimientos sean mayores o situaciones de la misma fase de producción en donde se requieran más vitaminas que en otros momentos. Entonces, partiendo del hecho que las vitaminas han sido revisadas en ese aspecto, han sido evaluadas y han sido corregidas en sus deficiencias, muchas veces no es necesario hacer esas suplementaciones en agua. Si partimos del hecho de que los animales tienen un consumo de alimento adecuado. En algunas situaciones de estrés o de enfermedad, los animales disminuyen su consumo o pierden la libertad de consumir alimento.
En esos casos normalmente es más fácil suministrar algunos nutrientes temporalmente en el agua. Entonces, en esos casos en donde el consumo de alimento puede verse afectado en situaciones, por ejemplo, de enfermedad o en situaciones que al comienzo de la vida son pollitos que llegan con algún tipo de estrés que no van al comedero de manera fácil, muchas veces les podemos ayudar con suplementación en el agua. En esos casos puede ser válido. Ahora, cuando nosotros utilizamos en el agua de bebida, tenemos que asegurarnos que la solución que nosotros utilicemos en el agua de bebida tenga un nivel de vitaminas que en realidad causen una inclusión mayor, que causen un mayor incremento en la ingesta de estas vitaminas, porque algunas veces vemos que hay productos comerciales que tienen muchas vitaminas, pero que su inclusión es muy poca. Entonces, en realidad, muchas veces, pues, estamos tratando de hacernos allí un efecto mental de que estamos haciendo algo por los animales, pero que en la práctica, en realidad, los niveles son ínfimos. Entonces, hay que asegurarnos muy bien cuáles son los productos que nosotros utilizamos y dosificarlos de la mejor manera. Otra cosa es que el mantener suplementaciones en el agua de bebida por un tiempo largo, pues no es lo más costo eficiente que nosotros queremos en realidad. Por eso, lo que nos tenemos que asegurar al comienzo es tener una dieta que satisfaga todas esas necesidades, no solamente de crecimiento, de productividad, sino los desafíos que tenemos en los sistemas de producción que enunciamos hoy. Los desafíos epidemiológicos, los desafíos de mayores crecimientos, los desafíos de estrés por calor, etc. Allí nos tenemos que asegurar mejor. Algunas veces es mejor dar algunas suplementaciones en el alimento por ciertos periodos de estrés, más que en el agua, porque va a ser un poco más costo eficiente que darlos en el agua y lo podemos dar durante más tiempo. ¿A qué hago referencia? Que, por ejemplo, a semana décima, semana 12, donde, por ejemplo, las ponedoras comerciales tienen un programa de vacunación muy complicado, muy fuerte, donde van a estar desafiadas allí permanentemente. En ese periodo de la vida, en lugar de darle una suplementación en el agua, podemos darle una suplementación en el alimento con unos niveles un poco mayores a los de las otras fases de alimento, pero que van a favorecer que los animales respondan mejor a estos desafíos causados por este manejo. Y va a ser incluso mejor en cuanto a la distribución de los nutrientes, mejor en el alimento y va a ser más costo eficiente. Gracias, Carlos. Con respecto al uso que no lo mencionaste en la conferencia, pero ¿qué diferencias puede haber entre utilizar betacaroteno y vitamina A? ¿Hay alguna respuesta inmune favorecida, algún beneficio adicional? Bueno, los carotenoides tienen algunas funciones o hacen parte de la síntesis de la vitamina A, son provitamina A. Entonces, en algunos casos, pues ellos tienen unas funciones antioxidantes allí también, pero también participan de la producción de la vitamina A como precursor de la vitamina A. Entonces, es válido utilizar en algunos casos carotenoides. En el caso de las aves no es tan común utilizar el betacaroteno, porque en el caso de las aves nosotros escogemos más bien carotenoides que se depositen más eficientemente en ciertos tejidos, que es donde nosotros queremos que haya cierta acción. Entonces, en avicultura no se utiliza mucho el betacaroteno, se utiliza en rumiantes, se utiliza en mascotas porque tienen un efecto allí de regulación de la respuesta inmune. En el caso de las aves es mucho más eficiente la utilización de otros carotenoides que además de tener esa acción de pigmentar, tienen también una acción que pueden ser provitamina A y además tener una acción allí antioxidante. Pero si comparamos entre la acción en cuanto a estimulación de la respuesta inmune de la vitamina A y de los carotenoides, pues la respuesta inmune de la vitamina A va a ser mucho más eficiente. Gracias, doctor Lozano, por la respuesta. Aquí hay una pregunta bien interesante sobre la diferencia entre gallinas rojas y blancas.
tienen una respuesta diferente frente a desafíos como salmonela, y pues si esto se puede deber a la eficiencia que tengan en metabolizar las vitaminas. Bueno, esa puede ser una de las hipótesis. No se ha evaluado como tal que esa respuesta inmunológica diferente tenga que ver con un metabolismo diferente de las vitaminas. Puede ser una de las hipótesis allí. Pero lo que podemos decir es que la respuesta entre animales, incluso de la misma especie, varía y tiene que variar mucho por cómo es su metabolismo. Por ejemplo, la respuesta inmunológica de un pollo de engorde es diferente a la respuesta inmunológica de una ponedora comercial. Ambas son aves como tal y tienen los mismos órganos inmunológicos, pero su metabolismo es diferente y ese metabolismo se refleja, por ejemplo, en la tasa de crecimiento. Mientras que un pollo de engorde tiene un metabolismo mucho más acelerado y por eso su crecimiento acelerado, el metabolismo de una ponedora comercial es diferente. Y cuando nosotros comparamos el metabolismo entre ponedoras blancas y ponedoras rojas, también podemos encontrar diferencias. Por lo general, las ponedoras blancas son animales que tienen un metabolismo diferente en que ganan menos peso, pero son en algunos casos más productivas y están con unos consumos de alimento menor que hace que estén en un permanente desafío allí por tener una cantidad de nutrientes muy alta y muy vigilada para que nunca esa disminución de consumo y alta productividad entre allí en un desbalance. Gracias, doctor Lozano. Aquí hay otra pregunta también interesante que dice que en la recepción de pollitas que van a ser criadas en piso, y supongo que van a ser también gallinas en piso, es necesario suplementar durante los primeros 3 días en agua con vitaminas, y como qué concepto tienes sobre esto. Sí, tiene que ver mucho con lo que respondíamos tal vez en la primera pregunta, ¿no? Algunas veces estas suplementaciones en agua de bebida son más bien estratégicas. En pollitas ponedoras comerciales que pueden llegar a tener un estrés importante por el proceso de nacimiento, por el proceso de transporte, por el proceso de llegar a adaptarse a un nuevo entorno y de por sí, de la misma constitución de estas aves que es no comer tanto, es más fácil suplementar en el agua de bebida porque ellas van a ir de manera mucho más eficaz y más eficiente a tomar agua de bebida. Entonces, es una estrategia que en algunos casos donde los animales pueden llegar a pasar por periodos de traslado desde la incubadora hasta la granja muy largos o que son lotes que pueden llegar a tener algún inconveniente durante el nacimiento o por calidad que afecte el consumo inicial o el comportamiento inicial de las aves, la suplementación en el agua puede ayudar. Pero como decíamos, es más un tema de estrategia en la entrega de nutrientes por esa condición del animal. Perfecto, muchas gracias. Esta es una pregunta muy, muy práctica. Muchos nutricionistas, cuando ven los metabolitos de la vitamina D, dicen pues es que son costosos, son más costosos que la vitamina D tradicional, entonces yo más bien sobredosifico mi vitamina D en vez de utilizar un metabolito. ¿Qué les podemos decir a los nutricionistas desde el punto de vista práctico y cuáles serían los beneficios adicionales de no solamente sobredosificar vitamina D? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque la lógica podría llevar al nutricionista a hacer eso, a sobredosificar 2 o 3 veces el nivel de la inclusión de la vitamina D. Para eso hay que tener varias cosas en cuenta. Por ejemplo, en Europa existe una restricción de niveles de inclusión de la vitamina D3. O sea, allí en Europa no se pueden sobrepasar más allá de 5.000 unidades internacionales por kilo de alimento. Entonces, allí ya se tiene un límite legal por incluir la vitamina D3. Entonces, no se podría hacer por esa razón. Se tienen que buscar situaciones mucho más eficientes. Y lo que se ha encontrado es que la respuesta, por ejemplo, inmunológica, por ejemplo, de la regulación de la respuesta proinflamatoria,
la respuesta de aumentar la fagocitosis de los animales no se debe a la dosis de inclusión de la vitamina D3, sino a la forma del metabolito, ya que el metabolito como tal, en este caso, si se emplea el 25-hidroxi-D3, tiene unas ventajas en cuanto a que es mucho más eficiente y específico en la estimulación de los receptores de la vitamina D3 que el mismo colecalciferol. Y lo que se ha determinado es que los niveles, cuando se evalúa el estatus de vitamina D3 en la sangre, se logran incrementar de manera muy eficiente y muy importante cuando se utiliza un metabolito eficiente más que cuando se incrementa la dosis. Muchas veces incrementamos la dosis de vitamina D3 y logramos X nivel de estatus de vitamina D3 en la sangre, pero cuando se utiliza el metabolito más eficiente, o el 25-hidroxi-D3, vamos a tener un estatus de vitamina D 2X, mucho más alto que este. Entonces, lo que indica es que la acción de la vitamina D3 en cuanto a respuesta inmunológica no depende del nivel de la dosis de inclusión, sino la forma en cómo actúa, en este caso, los metabolitos que nosotros utilicemos. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay una pregunta sobre si mejorar la inclusión de vitaminas, efectos negativos del estrés calórico en aves. Sí, especialmente las vitaminas que tienen un efecto antioxidante, un efecto de control de la producción de radicales libres, que es lo que más se produce cuando los animales están bajo estrés de algún tipo, ya sea estrés calórico, ya sea estrés por manejo. Entonces, en este caso, es muy conveniente la utilización, por ejemplo, de vitamina C. La vitamina C es un antioxidante supremamente eficiente porque estimula la producción intracelular de algunas enzimas que controlan esta producción de radicales libres o radicales o especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno que tienen allí un efecto adverso frente al metabolismo de las células y frente a algunos tejidos. Entonces sí es conveniente y es una estrategia que se utiliza muy frecuente en zonas donde hay desafíos de temperatura permanentes. De acuerdo. Otra pregunta aquí que nos hacen, si posterior a la respuesta inmune, ¿con qué más se debería suplementar para lograr, digamos, contrarrestar esos efectos que se producen por la síntesis de proteínas de fase aguda, citoquinas, anticuerpos, para ayudarle a las aves a llevar mucho más eficientemente este proceso? Sí, el tema de hoy era vitaminas, entonces por eso digamos que nos enfocamos mucho en el efecto de las vitaminas y de estas vitaminas que hablamos hoy, la A, la D, la E y la C, que han mostrado mucha consistencia en la respuesta inmunológica. Pero hay otros nutrientes que también influyen en ese control, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3. Hoy en día se utilizan el DHA, mucho para el control de la respuesta inmunológica. Esa es una de las estrategias que se pueden utilizar complementarias. También en cuanto a aminoácidos se ha visto una respuesta favorable a la inclusión, por ejemplo, con arginina, en donde ayuda a que haya un control de estas proteínas de fase aguda, pero también a la síntesis de proteína. Entonces va a menguar un poco ese efecto adverso que tiene la respuesta inflamatoria, ¿no? Y allí podemos hablar de muchos otros, pero podríamos enmarcarnos principalmente en esos dos, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta que está muy relacionada con una pregunta anterior, pero no sé si hay algún comentario adicional sobre si la suplementación con alguno de los metabolitos de la vitamina D se recomienda desde qué edad de vida y cuál, desde el punto de vista de costo-beneficio. Es como la pregunta que yo trato de entender aquí. Ok. Depende del tipo de animal, ¿no? Si hablamos de aves de producción de carne,
en este caso de pollo de engorde, para encontrar la respuesta inmunológica que hoy vimos, por ejemplo, de regulación de toda esta respuesta inmunológica que favorezca el desempeño, se logra cuando es permanente la inclusión de metabolito 25-hidroxi-D3. La inclusión parcial de él durante un periodo de vida ayuda especialmente a todo lo que tiene que ver el metabolismo mineral, si lo utilizamos al comienzo de la vida, a todo el desarrollo musculoesquelético y ayudar de alguna manera a la respuesta inmunológica durante ese periodo. Pero sabemos que donde hay mayores pérdidas en cuanto a respuesta inmunológica es después de la tercera, cuarta, quinta, sexta semana de vida, en donde los animales necesitan ganancias de peso mucho mayores cada día y cada semana. Entonces allí es donde vamos a encontrar, cuando está presente durante esas etapas de la vida, una mejor respuesta inmunológica. Entonces la respuesta es, en este caso, si queremos ver esos efectos de regulación de la respuesta inmunológica, en pollo de engorde sería mantenerlo durante todo el periodo. En el caso de las ponedoras comerciales, uno de los estudios que mostré allí es tratando de responder esa pregunta, ¿no? En el caso de las ponedoras comerciales, ¿cuándo es la manera o cómo es la manera más adecuada de suplementar estos metabolitos? Y lo que se encontró en este estudio es que cuando se mantiene la inclusión permanente de ellos durante todo el ciclo de vida, vamos a tener efectos en cada una de estas etapas que van a favorecer no solamente el metabolismo minero, sino también la regulación, por ejemplo, de la respuesta inmune y en algunos casos, ya en aves de ciclo largo, pero que producen huevo fértil, pueden llegar a causar un beneficio en la progenie, porque estos metabolitos, en este caso el 25-hidroxi-D3, es mucho más eficientemente depositado en la yema y hace que estos embriones que están desarrollándose allí durante el proceso de incubación tengan un mejor desarrollo embrionario y haya una mayor incubabilidad y una respuesta inmunológica eficiente durante los primeros días de vida, comparado con animales que no hayan recibido la suplementación, sino que hayan recibido únicamente vitamina D3. Entonces depende del tipo de animal, depende de lo que nosotros tengamos, depende del sistema. En cuanto a beneficio, costo-beneficio, pues existe la forma de evaluarlo. Y si el interés, o sea, no quisiera ir a ese detalle durante esta charla que tenga que ver mucho con estos números, pero se ha logrado determinar que puede tener un retorno de la inversión en el caso del pollo de engorde que puede llegar a ser de 5-1, porque los animales que controlan mejor su respuesta inmunológica tienen mayor desempeño, mayor rendimiento de carne y más animales llegan a sacrificio. Entonces, de allí va a depender el retorno de la inversión. Y en el caso de las ponedoras, el retorno de la inversión se ha hablado que puede ser de 3-1. Entonces, en términos generales, podríamos hablar de que cuando se utilizan, tienen ese retorno porque vamos a tener mayor unidad productiva y nos va a dar mayor rentabilidad al final. Perfecto. Hay dos últimas preguntas, con esto ya cerramos. En aves reproductoras la etapa de 12 a 19 semanas es muy crítica porque terminan vacunación y se alistan para postura. Entonces aquí preguntan si es conveniente implementar vitaminas en el agua para tener una buena producción de ahí en adelante y un robusto sistema inmune. Bueno, la construcción de un animal, de una reproductora, no solamente, ni del sistema inmune, no solamente se da en esa etapa de vida. La construcción del animal se da desde el comienzo, de una adecuada curva de crecimiento, de un adecuado desarrollo musculoesquelético y del sistema reproductivo. El solamente enfocarnos en que vamos a hacer una suplementación durante este periodo de vida no es garantía de que haciendo eso vayamos a tener los mejores resultados en cuanto a respuesta inmunológica. Va a favorecer en algún caso, porque los animales van a estar suplementados, pero no es garantía de que de pronto los animales hayan vivido antes en cuanto a su forma de desarrollo, en cuanto a sus desafíos sanitarios, en cuanto a su nutrición, lo vayamos a corregir con una suplementación durante ese periodo. En realidad lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en que los animales durante toda la vida tengan las condiciones adecuadas de manejo y de nutrición.
La suplementación, como tal, en ese periodo de vitamina C, va a hacer que los animales, ellos per se, tengan una mejor respuesta inmunológica durante el periodo en que están siendo estimulados, ya que no van a tener un efecto que se mantenga durante el tiempo posterior a la suplementación. Y más en el caso de huevo fértil, que necesitamos que la reproductora esté siendo suplementada para que los huevos tengan también ese nivel de suplementación. De acuerdo. Y la última pregunta tiene que ver con qué opinión tiene de las fuentes naturales de vitaminas o fitovitaminas, es decir, las plantas que se usan como fuentes de vitaminas C y D, inclusive algunas plantas que tienen metabolitos activos como 1,25-dihidroxicolecalciferol. Ok. En cuanto a fitovitaminas, partamos del hecho que no son vitaminas. O sea, estructuralmente y en su composición no se clasifican como vitaminas. Pueden ser sustancias que tienen algunas acciones similares a ciertas vitaminas, pero no son las vitaminas, y especialmente en algunas vitaminas que algunas veces clasifican como vitamina C vegetal. Eso no existe, son vitaminas, son componentes que tienen algunas acciones similares a las vitaminas, pero que no son tan eficientemente como actúan las vitaminas, no son tan eficientes en sus respuestas. En el caso del 1,25-hidroxivitamina D3, hay que recordar que la forma activa de vitamina D en los animales es el 1,25-dihidroxivitamina D3, y es un elemento que es altamente tóxico. Es uno de las sustancias en la naturaleza que son altamente tóxicas, y por eso en el organismo tiene que ser muy bien regulada la producción de este metabolito. Y esa regulación del metabolito se da especialmente a nivel renal. Y a nivel renal, lo que sucede es que cuando el animal logra la calcemia adecuada a nivel del riñón, no se vuelve a hacer esa conversión a la forma activa, sino que se hace una conversión a un metabolito que es como la forma que se excreta, porque tenemos que controlar esa producción de ese metabolito en la sangre, que es altamente tóxico. Son metabolitos que están allí presentes en la industria, que cuando se utilizan se saltan todos los procesos de regulación endógeno, por eso pueden llegar a ser muy eficientes en inhibitar la calcemia, pero lo hacen de cierta manera de forma peligrosa para el organismo. Y otra forma es que ninguno de estos metabolitos incrementa el estatus sérico de la vitamina D3. Y todos estos efectos que nosotros mencionamos hoy de regulación de la respuesta inmune se dan es por tener un mayor estatus de vitamina D3. Entonces, estos beneficios en respuesta inmunológica no los vamos a encontrar cuando utilizamos esos otros metabolitos derivados o que se encuentran en las plantas. De acuerdo, muchas gracias, doctor Lozano. Ahí quiero transmitir aquí una avalancha de felicitaciones por su conferencia. Mandan muchos saludos, muchas felicitaciones, muy interesante el tema. Y bueno, yo creo que eso son todas las preguntas por hoy. De mi parte, muchas felicitaciones también, excelente manejo de la parte inmunológica. Y bueno, Muchas gracias, doctor Luis Miguel, que lo diga usted, me honra. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias, doctor Pradilla, por la invitación y doctor Lozano también